Muy bien, comenzamos con el webinar del día de hoy. El webinar tiene como finalidad analizar los diferentes métodos de depreciación bajo NIC 16, bajo la norma internacional de contabilidad NIC 16, que trata acerca de propiedad, planta y equipo, ¿no? Para el efecto, entonces, vamos a preparar un caso en Excel donde podemos analizar los diferentes métodos de depreciación y comenzar a analizar las bondades de cada uno de estos y en qué medida nosotros podemos aplicar estos métodos a la hora de analizar la información, principalmente en términos financieros, y luego podremos analizar los diferentes impactos en materia tributaria. Les saluda Marlon Manya desde Guayaquil, Ecuador. Entonces, cuando estamos analizando la NIC 16, esta norma NIC 16 que habla acerca de la propiedad, planta y equipo, hablamos entonces dentro de los activos y activos considerados de tipo no corrientes. ¿Por qué es un activo? Porque estamos hablando de un recurso económico de acuerdo al marco conceptual que proviene de eventos pasados. Y ese recurso económico le da un derecho porque tú puedes obtener beneficios económicos en el futuro. Ese recurso económico, como lo dice actualmente el nuevo marco conceptual de las normas financieras, hace que este activo puedas justamente dar ese uso por el beneficio económico que podría generar el mismo. Cuando estamos hablando de estos activos no corrientes, propiedad, planta y equipo, lo que anteriormente nosotros denominábamos los activos fijos, hay diferentes elementos que forman parte de estos activos no corrientes, propiedad, planta y equipo. El primero es cuando vamos a realizar la medición inicial. Y cuando realizamos la medición inicial, partimos del análisis del costo, que implica el costo de la propiedad, planta y equipo, todo lo necesario para que el activo pueda funcionar. Así, de manera sencilla, se determina el costo de la propiedad, planta y equipo. Todo lo necesario para que el activo funcione. Por ejemplo, si estoy importando determinado activo o partes para poder ensamblar ese activo en el país, pues todo eso forma parte del costo. Incluso todos los impuestos que estaría pagando siempre y cuando no los pueda recuperar, forma parte del costo del activo. Cuando estamos hablando de la ubicación, del sitio en el cual va a funcionar ese activo, si lo estamos adecuando como tal, todo eso forma parte del costo del activo. E incluso las estimaciones que se hacen por el posible desmantelamiento o retiro del elemento en un futuro de ese activo, si se lo considera y si eso es material, también forma parte del costo del activo. Todos esos elementos hay que tener en cuenta cuando se hace la medición del costo de la propiedad, planta y equipo. Primer elemento, importantísimo. Segundo elemento que toma en cuenta cuando vamos a analizar la propiedad, planta y equipo, hablamos de la vida útil. Y cuando nos referimos a la vida útil, hablamos del tiempo en que le vamos a dar uso a ese activo, propiedad, planta y equipo. Esa estimación de esa vida útil dependerá de diferentes características del activo, dependerá de diferentes factores, dependerá del uso que se le pueda dar al activo. ¿De acuerdo? No estamos hablando aquí de memoria, no estamos hablando aquí de un determinado activo y esto le hacemos la equivalencia, ese activo en función del tiempo o vida útil que tendrá el mismo, no. Aquí estamos hablando de que el técnico de la empresa, el jefe de producción, el jefe de operaciones, esa persona que utiliza el activo y sabe muy bien cuál es el uso que le va a dar, sabe ver en qué condiciones se va a encontrar utilizando el activo y dependerá de aquello entonces la vida útil. Esto no está en función de parámetros desde el punto de vista tributario. Esto está en función exclusivamente del uso que se le da al activo en términos de operaciones, en términos financieros. Y así hay que pensar analizando el costo de la propiedad, planta y equipo en términos financieros. Entonces tenemos el costo,
la vida útil. Otra variable que interviene cuando estamos analizando la propiedad, planta y equipo es el valor de salvamento. Y este valor de salvamento, también denominado valor residual, también denominado valor de desecho, es el valor que en libros tendríamos de ese activo, propiedad, planta y equipo cuando termine la vida útil del mismo. De la misma manera, ese valor de salvamento es una estimación, tampoco es de memoria. ¿Y quién va a estimarme ese valor de salvamento? Lo va a hacer la persona que conozca del uso, conozca de las condiciones, características, naturaleza del activo que está siendo utilizado. Valor de salvamento. ¿De acuerdo? Son estimaciones y esto tendrá que formar parte dentro de las políticas contables, ¿no? Donde están las políticas contables y están las estimaciones que se hacen respecto a este valor de salvamento, que será el valor que tendrá el activo no corriente, la propiedad, planta y equipo, al término de la vida útil. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos al tema en cuestión en que este webinar se va a centrar, el tema de la depreciación, ¿no? Cuando hablamos de la depreciación, corresponde al desgaste que podría tener ese activo a lo largo de su periodo de tiempo. En este caso, este periodo de tiempo está determinado por la vida útil del activo. Muy bien. La NIS 16, cuando nos habla acerca de la depreciación, desgaste del activo fijo, ¿verdad? Del desgaste de la propiedad, planta y equipo, nos habla acerca de los métodos que vamos a poder utilizar cuando podemos depreciar ese activo no corriente. Obviamente esto va a estar reflejado como parte del activo no corriente. Cuando tenemos la propiedad, planta y equipo, abajito va a estar la depreciación de esa propiedad, planta y equipo. Y eso también se va a ver reflejado en el gasto producto de la depreciación correspondiente a esa propiedad, planta y equipo. Si bien es cierto, eso no implica salida de dinero, pues es un escudo fiscal que se utiliza justamente para poder determinar dicha depreciación dentro del estado de resultado integral. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, dentro de los métodos, que es materia de análisis en el webinar del día de hoy, dentro de los métodos que se pueden utilizar son los siguientes. Son tres métodos. El primer método es la depreciación considerada lineal. El método de depreciación lineal. El segundo método es el método considerado de saldos decrecientes. Y el tercer método es considerado unidades de la producción. Tres métodos que la norma contable NIC 16 considera para poder determinar la depreciación de esa propiedad, planta y equipo. Que como le indiqué, es un activo no corriente, forma parte del activo no corriente y asimismo lo vamos a reflejar en el gasto. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a comenzar entonces con el análisis de los métodos de depreciación. Y empezamos con el primer método. El primer método es el denominado el método lineal, es decir, el método en línea recta. ¿Qué significa el método en línea recta? Significa que ese activo, haga lo que haga, activo no corriente, me refiero al activo no corriente, ¿de acuerdo? Ese activo no corriente, propiedad, planta y equipo, va a ser depreciado de manera lineal, es decir, va a ser depreciado de manera constante. Vamos a depreciar el mismo valor en cada periodo de tiempo. Y esa depreciación que estamos llevando por cada uno de los periodos anuales es la depreciación que va a estar reflejada como gasto en el estado de resultado. Para poder analizar estos métodos de depreciación, vamos a indicarle valores, ¿no? Vamos a poner valores. Supongamos, en el ejemplo que vamos a reflejar los diferentes métodos, supongamos que el costo del activo, propiedad, planta y equipo es de $50,000. Todo lo necesario para que el activo funcione inicialmente es valorado en $50,000. Se ha estimado por parte
de la persona de la empresa de manera interna por el técnico, que la vida útil, que la vamos a medir en años, se ha estimado, entonces, que la vida útil en años va a ser de 10 años. Vamos a considerar aquí 10 años de vida útil. Asimismo, el área técnica ha considerado o ha estimado un valor potencial, un valor posible, un valor recuperable cuando termine la vida útil de ese activo. Es estimado en 10 años. Y se ha calculado este valor de salvamento en un valor que tiene que estar debidamente justificado, pues, ¿no? En el correspondiente informe técnico, y esto tiene un valor de $10,000. Estos son los datos que tenemos iniciales del activo, ¿no? Costo 50,000, costo inicial, vida útil 10 años, valor de salvamento al término de la vida útil $10,000. Y vamos a comenzar a depreciar el activo, ¿de acuerdo? Y lo vamos a comenzar a realizar utilizando el primer método, que es el método lineal. Método de línea recta, donde vamos a indicar los diferentes valores que va a tomar ese activo a través de nuestra tabla de depreciación. Vamos a poner entonces aquí, como estamos hablando que estos periodos son anuales, aquí voy a tener la depreciación anual. Aquí vamos a venir acompañada de la depreciación acumulada. Y finalmente vamos a tener aquí un valor en libros, que corresponde al valor que tomará el activo en nuestra contabilidad. ¿Cuántos periodos tiene este activo? ¿Cuál es la vida útil que se ha estimado de este activo? Se ha considerado una vida útil de 10 años, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí 10 periodos que vamos a analizar. ¿Qué vamos a tener en el periodo 0? En el periodo 0 siempre vamos a tener el costo o medición inicial de esa propiedad, planta y equipo. Que en nuestro caso, el costo o valor inicial de la medición que hicimos de nuestra propiedad, planta y equipo, en el ejemplo que estábamos mencionando, es de $50,000. Por tanto, ese será el valor en libros al inicio, ¿no? En el periodo 0, correspondiente a ese activo denominado no corriente, propiedad, planta y equipo. ¿Cuál será el valor que corresponda a la depreciación anual de ese activo? Como estamos hablando, vamos a utilizar el primer método, que es el método de depreciación lineal, depreciación constante. La depreciación va a ser igual, ¿no? Vamos a hacer el cálculo de la depreciación. La depreciación del año va a ser igual a el valor o costo inicial del activo menos el valor de salvamento, si es que existe aquí. En este caso, se ha considerado o se ha estimado un valor de salvamento de ese activo. Y esa diferencia la vamos a dividir para la vida útil. Y se ha estimado una vida útil de 10 años. ¿De acuerdo? Por tanto, la depreciación correspondiente al primer año va a ser de $4,000 correspondiente a ese activo. ¿Cuál será el valor de la depreciación acumulada? El valor de la depreciación acumulada será igual a la depreciación del primer año más lo que venimos arrastrando, que en este caso, como es el primer año, sería el valor de la misma depreciación. Y el valor en libros, ¿cómo lo vamos a calcular? Bajo el método del costo. ¿Y qué significa el método del costo? Significa el costo inicial menos la depreciación acumulada. En este caso, nuestro costo inicial, $50,000 menos la depreciación acumulada de $4,000. Y esto significa que al término del primer año, nuestro activo denominado no corriente, propiedad, planta y equipo, en nuestra contabilidad tiene un valor de $46,000. Método línea recta. ¿Qué pasa en el segundo año?
En el segundo año vamos a tener también una depreciación. ¿De cuánto será el valor por concepto de esa depreciación? El valor será igual a 4.000. ¿Por qué 4.000? Porque estamos hablando que estamos en el primer método, que es el método de depreciación lineal o depreciación constante, también llamado depreciación en línea recta. Estamos depreciando cada año el mismo valor. La depreciación acumulada, ¿cuánto será? La depreciación acumulada será la depreciación del año 2 sumada la depreciación que venimos acumulando hasta el año 1. Es decir, la depreciación acumulada al año 2, ¿cuánto será? Será por un valor de $8.000. Y el valor en libros, ¿cómo lo vamos a calcular? En metodología del costo, es decir, el costo inicial menos la depreciación acumulada. Cuando han transcurrido 2 años, el valor en libros de esa propiedad, planta y equipo, de ese activo no corriente, va a ser de $42.000. ¿Qué va a pasar en el año 3? Lo mismo. Vamos a tener la misma depreciación. ¿De cuánto será la depreciación? De $4.000. ¿Cuál será el valor de la depreciación acumulada? $4.000, que corresponde a la depreciación del tercer año, más la depreciación acumulada hasta el término del segundo año, $12.000, y lo que significa que nuestro valor en libros al término del tercer año será de $38.000. Y así sucesivamente. Pero como estamos en Excel, hay que utilizar el Excel. ¿Qué vamos a hacer entonces? Si se dan cuenta, esta depreciación anual que permanece constante, vamos a fijarla. ¿Y cómo la vamos a fijar? Poniendo un signo de dólar antes de cada una de las letras para poder fijar. Podemos hacerlo de esa forma o también podemos utilizar la tecla F4 y podemos también fijar dicho valor. La depreciación acumulada, si se dan cuenta, está tomándose como una fórmula. La depreciación del periodo contra la depreciación acumulada al periodo anterior. Y el valor en libros, tengo que fijarlo, porque para poder calcular el valor en libros, bajo la metodología del costo, es el costo inicial, que no va a cambiar, menos la depreciación acumulada. Entonces, vamos a copiar por estos primeros 3 años y nos da, ¿va? Y nos da el mismo valor. ¿De acuerdo? Vamos viendo cómo se va depreciando ese activo y esto lo copiamos hasta el final. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, esta tabla de depreciación de 10 periodos que corresponden a una vida útil de 10 años, que fue la estimación que se hizo, se deprecia ese activo que en un inicio es de $50.000, se deprecia de manera lineal $4.000 cada año y al término del año 10 tenemos un valor en libros de $10.000. Y este valor en libros es el que nosotros hemos denominado valor de salvamento o valor de desecho o valor residual. Siempre en una tabla de depreciación, siempre se inicia con el costo, medición inicial del activo, y pues siempre vamos a terminar con el valor que se ha estimado que corresponde al valor de salvamento, valor residual o valor de desecho. Siempre en una tabla de depreciación, cualquiera sea el método que se utilice, siempre iniciamos con el valor en libros costo inicial y terminamos con valor en libros valor de salvamento. En este caso tenemos un valor de salvamento que se ha estimado. No necesariamente hay que calcularlo, ¿no? Puede ser que no exista valor de salvamento, significa que ese valor de salvamento será de 0. No, pero en este caso sí existe, es un valor que se ha dado. Entonces, quiero hacer mi comparación al quinto año. El quinto año para mí va a ser el periodo de referencia, en este caso, para poder comparar los diferentes métodos. ¿Qué pasa en el quinto año? En el quinto año, de acuerdo al método lineal,
en el quinto año ese activo que inicialmente costaba $50,000, como han pasado 5 años y hemos depreciado cada año $4,000, cuando han pasado 5 años, la depreciación acumulada del activo es de $20,000, lo que significa que en libros, en nuestra contabilidad, vamos a tener reflejado un activo no corriente propiedad, planta y equipo por un valor de $30,000 bajo el método de línea recta. Lo pongo en rojo para poder compararlo luego. ¿De acuerdo? Y hemos aprendido el primer método, que es el método que normalmente usamos, que en ocasiones pensamos que es el único método que existe, ¿no? Y a veces nos acostumbramos tanto a este método que dejamos de ver los otros métodos que también son interesantes y que incluso podrían ser utilizados dependiendo de la naturaleza o el uso que se le dé a ese activo. Muy bien, con los mismos datos vamos a aplicar el segundo método. El método que vamos a aplicar es el método denominado saldos decrecientes. Vamos a indicar la misma información. ¿Cuál es la información que estamos utilizando? La información que corresponde a los 10 periodos en los cuales estamos depreciando ese activo, que es la vida útil que se ha considerado para el análisis. Inicialmente tenemos un valor en libros. ¿Cuál es el valor en libros que tenemos de ese activo? $50,000. Y vamos a comenzar a depreciarlo. ¿Pero bajo qué método? Método denominado saldos decrecientes. Este método de saldos decrecientes también es conocido como el método de depreciación acelerada. ¿Y qué significa esto de la depreciación acelerada? Significa que ese activo, por las características del mismo, por la naturaleza del mismo, por el uso, desgaste que se le vaya a dar a ese activo, lo que me está diciendo este método, que lo estamos depreciando en un periodo mayor en los primeros periodos. Lo estamos depreciando más rápido. Será por el uso, será por el desgaste que está sufriendo ese activo, será por las condiciones, por su ubicación. Ese activo lo estamos depreciando más rápido. Y en la medida que pasa el tiempo, esa depreciación, que en un inicio es una depreciación alta, en la medida que pasa el tiempo, esa depreciación comienza a ir disminuyendo. Esas son las características del método de depreciación acelerada. Tenemos una depreciación alta en los primeros periodos, una depreciación que va disminuyendo de un periodo a otro. Por eso se llama depreciación acelerada. ¿Cuándo necesitamos utilizar este método de depreciación acelerada? Pues el técnico me tiene que dar las luces. Pues si el técnico me dice que hemos traído un montacarga para que sea utilizada en el puerto, y un puerto trabaja las 24 horas, los 7 días a la semana, yo estoy diciendo que el uso que le vamos a dar a ese activo es alto, ¿verdad? Es considerable. De la misma manera, las condiciones en las cuales va a estar ese activo, digamos que va a estar en el, digamos que está en el puerto denominado acá en el Ecuador, el puerto de Pozorja, el puerto de aguas profundas, donde tenemos el mar al lado. La salinidad del mar hace que se pueda desgastar en mayor medida ese tipo de activos. Entonces, esto hace que dependiendo de las características, dependiendo de la naturaleza, dependiendo del desgaste, el uso que pudiera tener ese activo, podríamos utilizar ese método desde el punto de vista financiero. Luego conversaremos qué pasa con utilizándolo desde el punto de vista tributario, ¿no? Entonces, desde el punto de vista financiero, este método de saldos decrecientes tiene dos formas de ser calculado. Vamos a utilizar una de esas formas, que es utilizando el porcentaje fijo. Para poder depreciar de manera acelerada el activo, vamos a utilizar el porcentaje fijo. Es decir, el porcentaje
que me va a permitir depreciar el activo en cada uno de los periodos. ¿Cómo calculamos ese porcentaje? Por favor, me siguen. Este porcentaje es calculado de la siguiente manera. 1, la unidad, menos, abro paréntesis, vamos a abrir paréntesis, el valor de salvamento. ¿De cuánto es el valor de salvamento? El valor de salvamento es de $10,000. Ese valor de salvamento lo vamos a dividir para el costo inicial. ¿De acuerdo? Y cerramos paréntesis. Este valor, lo vamos a elevar. Vamos a ponerle exponente. Y esto lo vamos a elevar 1 dividido para la vida útil. ¿Y de cuánto es la vida útil? En este caso, de 10 años. Cerramos paréntesis. Aquí hay una operación que tiene que realizarse previamente para poder restar de la unidad. Y le damos OK. Hemos calculado el valor o denominado porcentaje fijo. Vamos a expresarlo en términos porcentuales. Vamos a utilizar en términos porcentuales con 2 decimales. Y aquí lo que me dice es que el porcentaje que vamos a utilizar para poder depreciar ese activo será de 14.87%. Repito, ¿cómo calculamos ese valor? La unidad menos una operación. Esa operación, ¿cómo se la calcula? El valor de salvamento dividido para el costo inicial, y ese resultado lo elevamos, signo de exponente, lo elevamos a la 1 sobre la vida útil. De esa manera se calcula el porcentaje. Una vez que hemos determinado el porcentaje, pues lo vamos a aplicar. En el primer año, ¿cuál será el valor que corresponde a la depreciación anual? El valor de la depreciación anual va a ser igual al valor en libros inicial multiplicado por el valor del porcentaje que acabamos de calcular, del porcentaje fijo. Y este valor va a ser de $7,433. La depreciación del año 1 va a ser de $7,433. ¿Cuál será la depreciación acumulada? Será igual a la depreciación del año sumada a la depreciación que venimos acumulando, que venimos arrastrando. En este caso viene a ser la misma, ¿verdad? Y el valor en libros será igual al costo inicial menos la depreciación acumulada. Eso ocurre en el año 1. ¿Qué va a pasar en el año 2? En el año 2, ¿cuál será el valor de la depreciación anual? Será igual al valor en libros, periodo anterior, periodo 1, multiplicado por el porcentaje fijo que hemos calculado. ¿De cuánto será entonces la depreciación anual? Va a ser distinta. Va a ser de 6,328,01. ¿Cuál será el valor que corresponde a la depreciación acumulada? La depreciación acumulada será la depreciación del año 2 sumada a la depreciación que venimos arrastrando hasta el año 1. 13,761. Y el valor en libros, ¿cómo lo calculamos? Costo inicial, 50,000, menos la depreciación acumulada, $36,238. Vamos al año 3. ¿Qué pasa en el año 3? ¿Cómo calculamos la depreciación de ese año? Valor en libros que corresponde al año 2, multiplicado por el porcentaje que hemos determinado. Por tanto, ¿cuánto será la depreciación anual? Distinta, y va a ir disminuyendo. $5,387. ¿Cuál será el valor que corresponde a la depreciación acumulada? $19,148. ¿Y cuál será el valor en libros? Valor en libros, costo inicial menos depreciación acumulada. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vamos a fijar para hacerlo directamente en el Excel?
lo que vamos a fijar corresponde al porcentaje fijo que hemos determinado. La depreciación acumulada ya está en fórmula y aquí lo que tengo que fijar sería el costo inicial. Una vez que ya tenemos fijado lo que me interesa, nos va a dar el mismo valor hasta el año 3 y de aquí vamos a copiar la fórmula hasta el año 10. Siempre en una tabla de depreciación, ¿con qué vamos a iniciar? Siempre vamos a iniciar con el costo inicial o valor inicial. Y siempre vamos a terminar ¿con qué? Siempre vamos a terminar con el valor de salvamento o valor residual. ¿En qué consiste este método de saldos decrecientes? Significa que la depreciación de este activo va a ser mayor en los primeros periodos. Y en la medida que pasa cada uno de esos periodos, el activo comienza a depreciarse en menor proporción, porque tienes la mayor depreciación en los años en los cuales estás utilizando o el activo se está desgastando en mayor medida. Esa es la característica del método de depreciación por saldos decrecientes, utilizando uno de los métodos que es el porcentaje fijo. Quería hacer la comparación con el año 5. ¿Por qué? Porque en el año 5, de acuerdo al método de línea recta, mi valor en libros de ese activo es de $30,000. Pero si utilizo el método de depreciación acelerada, llamado saldos decrecientes, porcentaje fijo, cuando han transcurrido 5 años, ¿cuál es el valor en libros del activo? El valor en libros del activo es de $22,360. Tienes un valor en libros mucho menor de lo que refleja el método de depreciación en línea recta. Porque aquí lo estás depreciando más rápido que el anterior método. ¿De acuerdo? Este es método de saldos decrecientes porcentaje fijo. Existe también otro método de saldos decrecientes. Ese otro método de saldos decrecientes es el denominado suma de dígitos. Así se le llama a este método de saldos decrecientes. Suma de dígitos. ¿En qué consiste este método? Pues de la misma manera, estamos hablando de que este activo lo vamos a depreciar en 10 años. Al inicio, ese activo tiene un costo de $50,000. Es el costo del activo al periodo cero, al día de hoy, ¿no? Pero ahorita vamos a depreciarlo de manera acelerada. Vamos a utilizar el método de saldos decrecientes. Ingeniero, perdón. Una de las Ingeniero, sí. unidades producidas no es el tercero. No, pero es que estoy utilizando el otro método de saldos decrecientes. Estoy sacando otro método de saldos decrecientes. Ah, otro método, ya, ok. Otro método de saldos decrecientes. Solo que ese método de saldos decrecientes es el método llamado suma de dígitos. El método que aplicamos es de saldos decrecientes, pero es el de porcentaje fijo. Estoy haciendo dos métodos de saldos decrecientes para que vean las diferencias, ¿no? Y el método que estamos aplicando se llama suma de dígitos. ¿En qué consiste este método? Pues este método consiste en utilizar una fracción. Y voy a hacerlo aquí al ladito, ¿no? Y la fracción, la característica de una fracción es que esa fracción tiene un numerador y tiene un denominador. Voy a ponerlo aquí arribita para hacerlo aquí al lado. ¿Cómo vamos a calcular el valor de la fracción? Porque la fracción tiene un numerador y tiene un denominador. Así se calcula la fracción. ¿Cuál va a ser el numerador de la fracción? El numerador de la fracción dependerá de los periodos en los cuales se vaya a depreciar el activo. En este caso, ¿en cuántos periodos estamos depreciando el activo? El activo lo estamos depreciando en 10 periodos.
en 10 años, ¿de acuerdo? Del 1 al 10. El numerador de la fracción va a ser el sentido inverso de esos periodos. Es decir, si son 10 periodos, el que corresponde al año 1, el numerador de esa fracción va a ser 10, porque son 10 periodos. El que corresponde al año 2, el numerador de esa fracción va a ser 9. El que corresponde al año 3, el numerador de esa fracción va a ser 8. Y así sucesivamente, hasta llegar al numerador que corresponde al periodo 10, que va a ser 1. Si te diste cuenta, así determinas el valor que corresponde al numerador de la fracción. Ahora vamos a calcular el denominador de la fracción. ¿Cuál será el valor considerado como denominador de la fracción? Ese valor será igual a la sumatoria consecutiva de los periodos en los cuales se va a depreciar el activo. Es decir, vamos a sumar. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Los periodos consecutivamente. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 y más 10. O directamente la sumatoria consecutiva de esos números que me da 55. Y 55 corresponde al numerador de esa fracción. Lo voy a hacer más rápido, ¿no? El denominador de esa fracción va a ser igual a la suma consecutiva de esos números. En este caso viene a ser 55. ¿Ya? Ese denominador va a permanecer constante, es decir, no se va a mover. Vamos a tener el mismo valor para cada uno de los periodos como denominador. ¿Y qué es lo que queremos encontrar? Lo que queremos encontrar es esto, la fracción. En este caso, la fracción del periodo 1 es igual a 10 dividido para 55. Esa es una fracción. Si lo quieren ver en términos de la división, 10 dividido para 55. Este es el valor que corresponde al resultado de esa fracción. Y así para cada uno de esos periodos. Entonces, repetimos. Para poder calcular el método de depreciación acelerada bajo el método de suma de dígitos, necesito saber en cuántos periodos se va a depreciar el activo. En este caso son 10 periodos. Necesito encontrar una fracción. Y una fracción tiene dos componentes, el numerador y el denominador. El numerador de la fracción será el valor máximo de los periodos en los cuales se está depreciando el activo. En este caso son 10. El valor del numerador de la fracción para el periodo 1 será de 10. Para el periodo 2 será de 9 y así sucesivamente hasta el último periodo que será de 1. Y el denominador de esa fracción será la suma consecutiva de los periodos en los cuales se va a depreciar el activo. Que en nuestro caso es de 55 porque son 10 periodos. Y lo que hacemos aquí simplemente es la operación, el resultado de la fracción. Ese resultado de la fracción no es más que la división entre el numerador y el denominador. Una vez que hemos calculado el valor de la fracción, vamos a proceder a calcular, a determinar la depreciación anual. Y esa depreciación anual será igual al valor de la fracción, que en este caso del año 1 es 0.18182 multiplicado, abrimos paréntesis, por la diferencia entre el costo inicial menos el valor de salvamento. ¿De acuerdo? Así vamos a calcular el valor de la depreciación correspondiente al primer año. El valor de la fracción, que lo hemos calculado, el valor de la fracción, y ese valor de la fracción la multiplicamos por la diferencia entre el costo inicial menos el valor de salvamento. Ahí está.
Entonces, aquí tenemos el valor que corresponde a la depreciación del primer año. ¿Cuál será la depreciación acumulada? La depreciación acumulada será igual a la misma depreciación anual del año 1. ¿Y cómo calculamos el valor en libros? Valor en libros será igual al costo inicial menos el valor que corresponde a la depreciación acumulada. Eso pasa en el año 1. ¿Qué pasa en el año 2? ¿Cómo calculamos el valor de la depreciación? El valor de la depreciación del año 2 será igual a la fracción del año 2 que hemos calculado, multiplicado por la diferencia entre el costo inicial menos el valor de salvamento. Y tenemos calculada la depreciación que corresponde al año 2. ¿Cómo calculamos la depreciación acumulada? De la misma forma, ¿no? La depreciación del año sumada a la depreciación acumulada. ¿Y el valor en libros cómo lo vamos a calcular? El valor en libros será igual al costo inicial menos la depreciación acumulada. Y tenemos el valor en libros que corresponde al año 2. Vamos al año 3. ¿Cómo calculamos el valor de la depreciación anual correspondiente al tercer año? Es igual a la fracción del año 3 multiplicado por la diferencia entre el costo inicial y el valor de salvamento. Esa diferencia la estamos multiplicando por el valor de la fracción y hemos obtenido la depreciación del año 3. La depreciación acumulada será igual a 19.636. Es la depreciación del año 3 sumada a la depreciación hasta el año 2. Y el valor en libros será igual al costo inicial menos la depreciación acumulada y así sucesivamente. Vamos a fijarlo. ¿Qué es lo que vamos a fijar aquí? Lo que vamos a fijar aquí corresponde al valor del costo inicial y corresponde al valor de salvamento. Esos son los valores que van a permanecer constantes. ¿Qué más va a permanecer constante? Permanece constante también el costo inicial. Una vez que hemos hecho esto y lo demás ya está formulado, lo copiamos hasta el año 3, obtenemos los mismos resultados y lo copiamos hasta el final. Revisemos. Siempre en una tabla de depreciación iniciamos con el valor o costo inicial y siempre vamos a terminar con el valor residual o valor de salvamento. Siempre, ¿no? La característica de esta depreciación es una depreciación que es muy alta al inicio y en la medida que pasa el tiempo, esa depreciación ha comenzado a disminuir. Estamos en el método llamado saldos decrecientes. Estamos depreciando de manera acelerada el activo, pero del método que hemos utilizado es el método llamado suma de dígitos. Vamos a comparar qué pasa en el año 5. En el año 5, ¿cuál es el valor en libros de esa propiedad, planta y equipo? El valor en libros de esa propiedad, planta y equipo es de 20.909,09. Es decir, que utilizando este método, el valor de la depreciación incluso es mayor que el método anterior por saldos decrecientes porcentaje fijo. Porque al año 5 teníamos un valor en libros de 22.360. Y bajo el método de suma de dígitos tenemos un valor en libros al año 5 de 20.909. Solamente para que se comparen. Y comparando con el de línea recta, un valor en libros al año 5 de $30.000. ¿De acuerdo? Hemos hecho entonces, hemos aplicado el método de saldos decrecientes utilizando porcentaje fijo. Y vamos al otro método, que es el método denominado unidades de la producción. ¿No? Vamos a hacer lo mismo. Este método denominado unidades de la producción. Vamos a copiar esta información que corresponde al método. ¿Cuántos periodos son?
estamos depreciando este activo en un periodo de 10 años. Acá vamos a tener el costo inicial del activo. En este caso, el costo inicial del activo es de $50,000. Hasta ahí, la misma información. Hasta ahí no ha pasado absolutamente nada. Pero, ¿qué pasa cuando vamos a utilizar este método? Este método es muy distinto a los anteriores. Este método, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, partimos del hecho de que este activo produce. ¿De acuerdo? Como es un activo que produce, es un activo en el cual me tiene que indicar o me tiene que estimar el jefe de operaciones, el jefe técnico, el jefe de producción, me tiene que estimar cuáles serían las unidades que produciría ese activo a lo largo de su vida útil. Y estos son estimaciones. El jefe de producción seguramente, como es un activo que está produciendo, seguramente está haciendo su planificación. Y ellos hacen en su planificación un presupuesto relacionado a la producción, y ese presupuesto se lo coteja, se lo verifica, se lo contrasta con lo que realmente está produciendo ese activo. Vamos a poner aquí al ladito, vamos a estimar, vamos a suponer que este activo produce en unidades, ¿ya? Y vamos a suponer que este activo comienza a producir. Vamos a suponer que son unidades. Vamos a suponer que en el primer año este activo produce 1,000 unidades. En el segundo año este activo produce 2,500 unidades. En el tercer, si se dan cuenta, la producción comienza a crecer, ¿no? En el tercer año ese activo produce 4,200 unidades. ¿Quién me da esa información? ¿De dónde sale esa información? Esa información sale de un análisis técnico, de un informe del jefe técnico, del jefe de operaciones, del jefe de producción, donde se tiene que hacer la estimación, que me imagino que en función de la capacidad instalada es lo que podría producir ese activo. Aquí estamos poniéndole valores al azar, ¿no? Para que te des cuenta que en un inicio comienzas a crecer. Puede ser que en el año 4 esté estancada la producción por alguna situación técnicamente probada, y puede ser que tengamos 3,000 unidades en el año. Ya comienza a disminuir la producción. La curva de producción comienza a disminuir. En el año 5 se mantiene esa disminución a 1,500. Y a partir del año 6 comienza a crecer nuevamente esa producción. Digamos que crece a 5,000 unidades. Luego aumenta a 6,000 unidades. Luego comienza a decrecer a 4,800 unidades. Luego llegamos a 4,250 y finalmente llegamos a 2,600 unidades. Un ciclo de producción que tiene que estar debidamente justificado por el jefe técnico. A mí lo que me interesa saber es que en los 10 años, de acuerdo al programa de producción, en ciertos años se produce un poco más, en ciertos años se produce menos o incluso no se produce, digamos, al extremo. Yo quiero saber en esos 10 años cuál es la estimación de unidades que podría tener ese activo, que podría producir ese activo. Y aquí estamos, vamos a hacer de acuerdo a los datos que hemos empleado, estamos calculando, haciendo una estimación de que este activo podría producir 34,850 unidades. 34,850 unidades, que obviamente son estimaciones, pues que esto puede cambiar, por supuesto que puede cambiar, pero son las estimaciones en las cuales nos estamos basando para poder depreciar ese activo, bajo el método de unidades de la producción. Una vez que tenemos el valor que corresponde a las unidades que se producen, si se dan cuenta que esto no es constante, que en algún momento es bajo y luego comienza a crecer, luego comienza a disminuir, luego comienza a crecer otra vez y finalmente disminuye en nuestro ciclo de producción que hemos definido. Estos datos nos los da el jefe técnico, el jefe de producción, y una vez que tenemos esa información, procederemos nosotros como contadores, como financieros,
como encargados de analizar justamente esa depreciación, vamos a calcular aquí un porcentaje o una tasa para poder diferenciarlo del método anterior. Vamos a calcular una tasa. Y esta tasa la vamos a llamar tasa de depreciación. Pero es una tasa de depreciación que va a estar reflejada en dólares por cada unidad. Así vamos a reflejar la tasa en la cual estamos depreciando ese activo. En dólares por unidad producida. ¿Y cómo calculamos eso? Esto va a ser igual. En el numerador vamos a tener el costo inicial. ¿De cuánto es el costo inicial? 50,000 menos el valor de salvamento, que en este caso es de 10,000. Este va a ser el numerador de ese cálculo que estamos realizando. Y lo vamos a dividir para las unidades que se ha estimado producir ese activo dentro del periodo de su vida útil. En este caso, que estamos analizando, es de 34,850 unidades. Es decir, aquí me sale un valor en dólares. ¿Por qué en dólares? Dólares por unidad producida. ¿Por qué? Porque en el numerador tengo dólares, tengo el costo inicial y tengo el valor de salvamento. Esa diferencia es el numerador. Y el denominador son unidades que está produciendo ese activo. Entonces, aquí tenemos una tasa de depreciación, dólar por unidad producida. Este método es muy utilizado principalmente por aquellas empresas que producen, tienen activos que producen, que generan estos beneficios económicos y por tanto, en función de su producción, es el grado en el cual van a utilizar la depreciación. El método de unidades de la producción es claro. Si usted produce, deprecia. Si usted produce más, deprecia más. Si usted produce menos, deprecia menos. Si usted no produce, no tiene que depreciar. En eso consiste el método de unidades de la producción. Entonces, vamos con la depreciación correspondiente al primer año. ¿Cómo calculamos esa depreciación del año 1? Esto es igual a las unidades del año 1 que se han estimado, multiplicado por esa tasa de depreciación que hemos calculado dólar por unidad. ¿Cuánto será entonces la depreciación del año 1? Va a ser de 1,147 dólares. ¿Cuál será la depreciación que corresponde a la depreciación acumulada del mismo año? Va a ser la misma depreciación anual, porque estamos en el año 1. ¿Y cuál va a ser el valor en libros correspondiente al año 1? El valor en libros va a ser de 48,852 dólares con 22. Eso en el año 1. ¿Qué pasa en el año 2? En el año 2, ¿cuál será el valor que corresponde a la depreciación anual? Será igual a las unidades que se están produciendo del año 2 multiplicado por la tasa en la cual se está depreciando bajo este método. ¿Cuál sería entonces el valor de la depreciación? 2,869 dólares con 44. Es mayor que en el periodo 1. ¿Por qué es mayor? Porque estamos produciendo más. ¿Cuál será el valor de la depreciación acumulada? El valor de la depreciación acumulada será de 4,017 dólares. ¿Y cuál será el valor en libros? Será igual al costo inicial menos el valor que corresponde a la depreciación acumulada. ¿Verdad? Entonces vamos al año 3. ¿Qué pasa en el año 3? En el año 3 tenemos las unidades que se producen, 4,200 unidades por la tasa de depreciación dólar por unidad producida. Y el valor de la depreciación es mayor. ¿Por qué es mayor el valor de la depreciación? Porque estamos produciendo más. ¿Cuál será el valor de la depreciación acumulada? El valor de la depreciación acumulada será de 8,837,88. ¿Y cómo calculamos el valor en libros? El valor en libros será 50,000 menos el valor que corresponde a la depreciación acumulada. ¿Cuál será el valor en el periodo 4? Miren qué pasó con las unidades.
tenemos un menor número de unidades. Por tanto, al tener un menor número de unidades producidas en ese periodo, el valor de la depreciación será menor. La depreciación acumulada se sigue acumulando a 12.281,21 y el valor en libros, ¿cómo lo calculamos? Costo inicial menos depreciación acumulada. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vamos a fijar? Lo que estamos fijando sería el valor que corresponde a la tasa en la cual se está depreciando el activo, dólar por unidad, y vamos a fijar también el costo inicial de ese activo. Vamos a ver hasta este periodo que hemos hecho, que es el periodo 4, tenemos los mismos resultados y vamos a copiarlo hasta el final. Revisemos. Siempre en una tabla de depreciación iniciamos con el valor o costo de la propiedad, planta y equipo en su medición inicial. Y siempre vamos a terminar al año 10, al final de la vida útil, siempre vamos a terminar con el valor residual, valor de salvamento o valor de desecho que se ha estimado. Y analicemos la depreciación. ¿Qué pasa con la depreciación? La depreciación en los primeros periodos comienza a crecer. ¿Por qué crece? Porque se está produciendo más. Pero ¿qué pasa a partir del periodo 4? Esta depreciación comienza a disminuir en el periodo 4 y en el periodo 5. ¿Por qué disminuye? Porque estamos produciendo menos. Luego comienza a recuperarse esa depreciación. De 1.721 comienza a crecer a 5.738. ¿Y por qué crece tanto? Porque se ha aumentado las unidades que se está produciendo. Sigue aumentando y finalmente en los últimos periodos esa depreciación comienza a disminuir. ¿Y por qué comienza a disminuir? Porque se ha estimado una menor cantidad de producción en cuanto a las unidades que podría producir ese activo. Este método también se lo puede adaptar, ¿no? Dependiendo de las características del activo. Se lo puede adaptar, digamos, al tema de los vehículos por el kilometraje, hora que está recorriendo ese vehículo. Se lo puede ir adaptando. Pero en esencia, este método de unidades de la producción es para un activo que necesariamente es utilizado para producir, ¿no? ¿De acuerdo? Podría ser adaptado, pero como regla general es utilizado este método. Muy bien. De la misma forma, vamos a comparar al año 5 y vamos a hacer un corte al año 5 de acuerdo a los datos que hemos supuesto en los diferentes métodos que hemos analizado. Al año 5 que vamos a tener aquí, vamos a tener el valor en libros utilizando el método de unidades de la producción. Al año 5 es de 35.997,3. Tienes un mayor valor en libros, claro, porque si analizas hasta el año 5, tienes una producción que va creciendo, pero la mayor producción de este activo justamente se da a partir del año 6. Año 6, año 7, tienes año 8 incluso, disminuye, pero tienes una mayor producción que en los primeros 5 años, ¿no? Este método es muy utilizado principalmente por las empresas industriales, ¿no? Donde tenemos activos que generan estos beneficios económicos porque se encargan de la producción. ¿De acuerdo? Empresas industriales, empresas manufactureras. Entonces vamos a comparar todo lo que hemos hecho en estos 10 periodos. Vamos a compararlos. Vamos a comparar estos métodos de depreciación. Métodos de depreciación. Y teníamos el primer método, que era el método lineal. Teníamos un segundo método, que era el método de saldos decrecientes, utilizando porcentaje fijo, ¿verdad? Teníamos otro método, vamos a ponerlo bonito aquí. Teníamos otro método que también era utilizado, el de saldos decrecientes, pero utilizando suma de dígitos. Saldos decrecientes, aquí vamos a poner suma de dígitos. Y el otro método que también vamos a comparar es el método de unidades de la producción. ¿De
acuerdo? Aquí están los métodos que estamos utilizando para poder analizarlos. Ok, bien. Bajo el método lineal, ¿cuál fue la depreciación que obtuvimos? La depreciación anual que obtuvimos fue de $4,000 cada año. Método lineal. Y esa depreciación la hemos llevado al gasto. Al gasto. Vamos a empezar desde el año 0. Pues desde el año 0 no tenemos nada, pues, ¿no? En el año 0 no tenemos nada. En el año 0 estaba el costo inicial. Aquí comparamos. Estrictamente vamos a comparar desde el año 1 hasta el año 10. Aquí está. Desde el año 1 al año 10. Ahora sí. Vamos a copiar hasta el final. Tenemos $4,000 utilizando el método lineal. Utilizando el método de saldos decrecientes, depreciación acelerada. Método de porcentaje fijo. Aquí tenemos las depreciaciones, el gasto por depreciación para cada uno de los periodos. Vamos a utilizar el método de saldos decrecientes, pero ahora a través de suma de dígitos. El método de saldos decrecientes, suma de dígitos, y aquí tenemos el valor que corresponde a la depreciación. Y vamos al método denominado unidades de la producción, la depreciación. Y ahí está. Hemos determinado los diferentes valores que corresponden a la depreciación. Ojo, que vamos a llevar al gasto, que no vamos a descontar. No vamos a descontar de los ingresos operacionales que tengamos. Es un escudo fiscal. Y vamos a utilizar esos valores correspondientes a la depreciación. ¿Cuál es el inconveniente? Porque financieramente podemos aplicar el método que mejor se ajuste a la naturaleza, al uso intensivo, a las características, al desgaste de ese activo no corriente, propiedad, planta y equipo. Pero supongamos que en la legislación tributaria de nuestro país nos indican, normalmente nos indica un porcentaje máximo en los cuales se puede depreciar ese activo. Por ejemplo, en la legislación tributaria en el Ecuador, el porcentaje máximo para poder depreciar ciertos tipos de propiedad, planta y equipo, por ejemplo, equipos, el porcentaje máximo es del 10% anual. Si estamos estableciendo un porcentaje máximo del 10% anual, es decir, que el valor que corresponda a esa depreciación no puede exceder, en este caso, al método lineal. Al calcular el 10% anual, 10% en función del costo inicial menos el valor de salvamento, sobre ese valor aplicaríamos, en función de la vida útil, 10% sería el valor máximo que nos permitiría la administración tributaria para considerar esa depreciación como gasto. Entonces, si es así, todo lo que corresponde a esa depreciación lineal estaría dentro del límite permitido por la administración tributaria, porque estamos depreciándolo hasta el 10% en cada uno de esos periodos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo utilizando el método de depreciación acelerada? Si estamos utilizando el método de depreciación acelerada y comparo con el método de la depreciación lineal, estamos diciendo que en el primero de los casos, hasta el año 4, el valor que corresponde a esa depreciación acelerada, saldos decrecientes, porcentaje fijo, es superior al valor de la depreciación lineal. Y en el caso ecuatoriano, por ejemplo, para poder hacer eso, yo necesito contar con una autorización de la administración tributaria, donde le debo indicar a la administración tributaria del Ecuador, le debo indicar que en un informe técnico, el uso que le voy a dar a ese activo, el por qué estaría solicitándole a la administración tributaria una depreciación acelerada, que hace que en esos primeros periodos el gasto por depreciación sea mayor. En el caso ecuatoriano, si cuento con la autorización para activos nuevos de paquete, ¿no? Y una vez que tenga aprobada,
ese informe por parte de la administración tributaria, es el momento en que yo podría depreciar de manera acelerada el activo. Para el caso ecuatoriano, me darían esa autorización una vez con el informe técnico y con la visita que estarían haciendo las autoridades, los delegados de la administración tributaria para verificar el uso y el tipo de activo que se le va a dar, siempre y cuando se haya estimado también una vida útil de más de 5 años de ese activo. Si cumplo con todas esas condiciones y con el informe técnico que acompaña, podría depreciar de manera acelerada el activo, donde esa depreciación, toda esa depreciación que estoy llevando al gasto, para fines tributarios sería un gasto considerado como deducible de impuestos. Si no cuento con esa autorización, ese exceso es el gasto considerado como gasto no deducible. Ese exceso que se lo mide en función del porcentaje máximo, que en este caso sería de 4.000. Esa diferencia es el gasto que estaría considerado para fines tributarios como un gasto no deducible. Lo mismo con la depreciación utilizando el método de sumedígitos, con la diferencia es que el valor que corresponde a dicha depreciación es más alto, incluso hasta el periodo 5. Es mucho más alto que 4.000. Y de ahí ya comienza a disminuir. Pero, ¿qué sucede si estamos aplicando el método de unidades de la producción? Aquí sí va a ser muy complicado para la administración tributaria, porque si te das cuenta, en los primeros periodos, la depreciación es mucho más baja que la depreciación lineal, excepto aquí en el año 3, donde tengo una depreciación en exceso, pero ya en el año 4, en el año 5, estoy depreciando por debajo de los que esperaría la administración tributaria, pero ¿qué sucede en estos periodos? En el periodo 6, 7, 8 y 9, tengo una depreciación mucho más alta. Y si, bueno, en la administración tributaria, en la norma tributaria en el Ecuador, este método de unidades de la producción no lo contempla. No se contempla, y aquí estaría mareando a la administración tributaria, porque si no cuento con la autorización del caso, este exceso de esos 4.000 sería un gasto considerado como no deducible. Yo tendría que hacerle entender a la administración tributaria que en mis políticas contables está claramente definido el método que estoy utilizando, que en este caso es el método de unidades de la producción, hacerle entender a la administración tributaria que en este método, en la medida que se produce, se deprecia, que es lo que ha sucedido, y hay periodos en los cuales no se deprecia, no se produce y por tanto no se deprecia, o se produce poco, por tanto se deprecia poco, pero hay periodos en los cuales se está produciendo más y por tanto la depreciación sería mayor. Entonces, este método de unidad de la producción es un método que tendrá que explicárselo a la administración tributaria para contar con la autorización del caso y poder depreciarlo de esa manera. Entonces, ahí tenemos justamente esa disyuntiva o esa discrepancia entre, por un lado, aplicar los distintos métodos que la norma contable me contempla, NIC 16, propiedad, planta y equipo, frente a la regla fiscal. Y la regla fiscal es la imposición para fines tributarios, porque tiene una finalidad recaudatoria. En el caso de la depreciación, normalmente se establece un porcentaje máximo sobre determinado tipo de activo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer un foro abierto. ¿Está claro? A ver, aquí tengo a Elizabeth, Luis, Álvaro, José, Edwin, Pablo, Margot, Gisela, Manuel, Pancho, Pedro y Anela. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí me escuchan, no? ¿Me confirman, por favor? ¿Alguna pregunta? Hola. Por favor, me confirman. ¿Sí se escucha? ¿Alguna pregunta en el foro? A ver, para verlos. ¿Dónde estamos? Habiliten las cámaras. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás?
Manuel, tal? Buenas noches, un placer de ¿cómo verlo. estás? Qué gusto verlos. Bueno, así que los métodos ya dependerá si lo comenzamos a ver financieramente. Me preguntan a mí, es como tienen que hacerlo. Financieramente tienen que coger el mejor método que más se adapte a las necesidades de su activo. Es la recomendación financieramente. Ahí tendríamos que analizar la norma tributaria específica en cada uno de los países, los cuales se haya contemplado dicho porcentaje máximo del valor a deducir. Eso tendríamos que analizarlo para ver el efecto tributario. Y les estaba contemplando lo que dice la norma tributaria en el caso ecuatoriano. Una consulta. Dígame, ¿quién me está hablando? Una consulta, estimado. ¿Quién ¿Cómo me está hablando? sería el tema de... Pablo. Aló, sí. Pablo, no te veo, Pablo. Ya va, ya va. Habilitada la cámara. A ver, habilitaremos. Aquí está la cámara. Muy bien, Pablo, cuéntame. Acá está una consulta. Sí. Mira, me salió la duda cuando comentaste respecto al tema de los costos, bueno, el costo del activo depreciable en realidad, ¿no? Ajá. El importe depreciable. El importe depreciable. Indicabas que para darle su costo inicial, su valor inicial, Ajá. tenía que formar parte del mismo todo lo que se había gastado, más tal vez los costos de desmantelamiento. Sí, por supuesto. Sí. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo incidiría los costos de desmantelamiento que permanentemente se tienen que actualizar año a año con relación a la depreciación? ¿Cómo incidirían? ¿Cuál sería A ver, mira, el problema? te comento una anécdota. Cuando aprendí este tema del costo del activo inicialmente, siempre nos decían, bueno, el activo inicialmente se mide al costo. Y yo preguntaba, ¿y qué significa el costo del activo? Me respondían, todo lo necesario para que el activo funcione. Y todo eso no sale en mi cabeza. Todo lo necesario hasta que el activo funcione. Perfecto. ¿Cuándo comencé a entender esto? Resulta que una de mis experiencias fue trabajar en el puerto marítimo de Guayaquil. Y en eso, en el puerto marítimo de Guayaquil, llegaban unas grúas. Yo era el director de control de las concesionarias. Y llegaban unas grúas para operar en el puerto. Llegaban 4 grúas. Cada grúa por un valor de $15 millones cada grúa. Ya comenzaban, en mi oficina había una ventanita donde yo abría la ventanita y yo podía ver todos los contenedores en la terminal de contenedores y multipropósito en Guayaquil. Fantástico. Pero yo me estaba dando cuenta que aún no llegaban las grúas, pues, ¿no? Y estaban adecuando un sitio, yo veía que estaban trabajando en ese sitio, un sitio para cuando lleguen las grúas, ¿de acuerdo? Yo comenzaba a preguntar, ¿y qué están haciendo ahí? Mire, este sitio es el sitio que tiene que tener mayor reforzamiento. ¿Por qué? Porque aquí van a estar las grúas. Muy bien. Comienzan a llegar las grúas, y resulta que estas grúas, yo pensaba, ¿cómo van a traer las grúas? Estas grúas llegaron eran grúas de 15 millones de dólares. Estas grúas llegaron desarmadas. Llegaron desarmadas. A mí me llegaban los documentos y yo veía que cada grúa llegaba 15 millones de dólares. Costo allá en origen. Significa que tenías que nacionalizarla, pagar todos los aranceles e impuestos del caso, ¿verdad? Y va sumándole el valor, ¿verdad? Cuando llega el buque, los buques con las grúas, se bajan unos chinitos. ¿Qué hacen estos chinitos? Me dicen, no son chinitos, son filipinos. ¿Y qué vienen a hacer estas personas? Estas personas son los que saben armar las grúas. Y estas personas son las que van a ayudar, van a dar el know-how a los ecuatorianos para comenzar a armar esa grúa. Y yo veía cada día cómo comienzan a armar, como esas grúas llegaron en rompecabezas, cómo comenzaban a armar esas grúas, ¿verdad? Como esto es un contrato que mantenían con el Estado ecuatoriano por 20 años, y debido a la materialidad del mismo, ellos decían, bueno, en 20 años yo me voy de aquí. ¿Y qué significa irme de aquí? Que tengo que dejar tal como me lo entregaron, con las mejoras del caso, ¿verdad? Pero lo que significa es que yo voy a hacer un retiro del elemento. Por tanto, yo voy a hacerle, digamos, el desmantelamiento, retiro del elemento al año 20. Entonces, como eso es material, ellos habían hecho sus estimaciones, habían sacado la bolita de cristal
ya habían hecho las estimaciones que cuánto le costaría dejar tal como estaba al inicio, mejorado, pues, ¿no? Y ellos hacen cálculos, son estimaciones, donde determinan un valor de desmantelamiento al año 20. Como ellos lo consideraron material, formó parte del costo de la propiedad, planta y equipo del año inicial, ¿no? Exacto. Todavía el activo no estaba funcionando. Pasaron meses hasta que ya vi armar la grúa, le faltaban unas cositas. Y me llega una comunicación diciéndome, Marlon, nos quedamos sin dinero. ¿Cómo que te quedaste sin dinero? Oye, vamos a hacer un préstamo. Vamos a hacer un préstamo. Un préstamo de 5 millones de dólares. ¿Para qué vas a hacer ese préstamo? Una parte de ese préstamo vamos a utilizarlo para terminar ya y que esas grúas comiencen a utilizar. Y otra parte de ese préstamo lo vamos a utilizar para costos de operación de la terminal. Ah, muy bien. Entonces, pregunto, estábamos con el director financiero y con el contador de la otra empresa. Pregunto, ¿tú vas entonces o podrías capitalizar esos intereses de ese crédito como parte del costo del activo? Sí, hasta que el activo funcione. NIC 23, costos por préstamos. Todo eso, que normalmente todos esos intereses lo llevamos al gasto, normalmente, ¿ya? No, acá hay una excepción, porque todavía el activo no está funcionando. Todos esos costos forman parte del costo del activo. Hasta que hicieron la fiesta y las grúas comenzaron a funcionar. Hasta ahí se capitalizaron todos esos costos, no solamente en origen, sino aranceles, impuestos que no van a recuperar, todo el desmantelamiento que lo consideraron como parte material, la mano de obra directa, los chinitos y los ecuatorianos que armaron toda esa grúa, todo eso forma parte del costo del activo. Ahora, ahí hay algunas estimaciones. Claro, pues ese desmantelamiento es una estimación, pues, que siempre, dependiendo de las políticas contables, cada cuánto tiempo se va a hacer esa revisión, el método y demás, ellos van ajustando esas estimaciones y eso estará en función del valor de la depreciación que se va a considerar o se va a reflejar en los estados financieros. Siempre pensando en términos financieros. Lo otro es el tema tributario, que no me pase del exceso, porque si no es un gasto inútil. Eso es otra cosa. Siempre pensando en términos financieros, cómo vamos a utilizar el método que nos va a ayudar a reflejar de mejor manera cómo el activo lo estamos utilizando. De eso se trata, pues. Ok. Entonces, con eso me dirías que no solamente tendría que revisar el costo depreciable, sino también el valor de salvamento. Por supuesto, todo lo que son estimaciones, pues. Tienes una contable que es la NIC 8, que no solamente habla de las políticas contables, también habla de las estimaciones contables. Y eso tiene que ser ajustado, pues eso tiene que revelarse en los estados financieros. Cuando venga, tú lo haces, ¿no? De la mejor manera posible. Cuando venga el auditor, tendrá que preguntarte y tendrá que observarte. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque ellos tienen el cuadrito del valor de la depreciación y cómo vas a ir ajustando esa depreciación. Solo que acá, y te digo por experiencia, en el caso ecuatoriano, porque tengo aquí algunos amigos que no son de Ecuador, en el caso ecuatoriano, estamos acostumbrados a depreciarlo linealmente. Y esto de memoria, y multiplicamos por la depreciación y se acabó. Pero eso no es así. No necesariamente es así, pues, ¿no? Ese es el tema. Que dependiendo del uso que le demos al activo es cómo vamos a depreciarlo, ¿no? Por eso, en la declaración, en las políticas, en las estimaciones que se tienen que revelar. ¿De acuerdo? Claro, acá en Bolivia es lo mismo. Claro. Más o menos la legislación es parecida, el método lineal. Sí, muy parecida, te ponen los porcentajes establecidos, solo que cada jurisdicción establece esos porcentajes, ¿no? Exacto. Sí, estoy hablando en el caso ecuatoriano, que es lo que conozco, pues, ¿no? Alguien me decía, economista, pero si la vida útil está en el reglamento tributario. Yo le digo, ¿y en qué parte está la vida útil? Fácil, pues si usted toma el valor del porcentaje máximo y hace la equivalencia, por ejemplo, si tenemos un equipo que se deprecia al 10%, es decir, una vida útil de 10 años. Si tenemos una propiedad que se deprecia un vehículo que se deprecia al 20%, es decir, en 5 años, pero eso no es así. Tenemos que analizar las características del activo para poder definir la vida útil, que es una estimación, que puede cambiar. Claro que puede cambiar, por eso es una estimación, pues, ¿no? Lo que nos dice la norma tributaria, indistintamente de la jurisdicción, es que nos señala un porcentaje máximo que podemos depreciar.
Si estamos hasta ese porcentaje o menos, no nos van a decir nada. Pero si estamos más, nos van a llamar la atención o nos van a pedir que justifiquemos ese valor en exceso. Caso contrario, ese valor para fines tributarios sería un gasto no deducible. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Marión. Bien, Pablo, chévere verte. Elizabeth, Manuel, Luis, Álvaro, José, Edwin, Margot, Gisela, Pancho, Pedro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Ok, muy bien, entonces vamos a finalizar el webinar el día de hoy y nos veremos la próxima semana con otro webinar vamos a ir a la parte tributaria, ¿de acuerdo? Gracias por aceptar la invitación. Nos vemos. Cuídense. Chao. Gracias. Hasta luego.